Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Willy Neumann, soy cirujano general, soy cirujano de trauma y emergencia y soy instructor de la sugerencia de Escuela de Emergencias de Salud. Vamos a dar continuidad a lo que iniciamos la semana pasada sobre conceptos quizás algo elementales de manejo de la vía aérea básica. Ahora vamos a extender un poquito más los conocimientos y hablaremos sobre algunas de las maniobras avanzadas, los dispositivos para manejo avanzado de la vía aérea. Y vamos a dar una breboca de lo que va a ser la próxima telecapacitación la semana próxima, que es ya integrando los conocimientos adquiridos y hablando sobre estrategias para el manejo de la vía aérea en situaciones especiales, entre ellas el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar, primero vamos a hablar la siguiente agenda es la que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a dar una introducción breve, vamos a hablar sobre los dispositivos para el manejo de la vía aérea, vamos a dar detalles sobre las indicaciones y la técnica de la colocación de la vía aérea supraglótica, de la intubación orotraquea y de la vía aérea quirúrgica, detallar un poco más sobre lo que ya iniciamos la semana pasada sobre vía aérea difícil y dar la primera estrategia, la más común y la más elemental en el manejo de vía aérea en emergencias, la más frecuentemente utilizada, que es la secuencia rápida de intubación, y concluiremos con unos puntos clave de lo que hemos conversado. Entonces, vamos a recordar lo que hemos venido diciendo, ¿no? del manejo de la vía aérea. Lo más importante es destacar que estas telecapacitaciones están diseñadas para médicos en general, personal de salud, y debemos recordar que todos, como personal de salud, tenemos la responsabilidad de tener conocimientos acerca del manejo de la vía aérea independientemente del nivel de certificación que tengamos. Nosotros podemos ser especialistas o podemos ser médicos generales, enfermeros, licenciados en enfermería, y el hecho de no tener un curso o una certificación específica en manejo de vía aérea no quiere decir que yo no deba tener conocimientos al respecto y no deba tener yo la iniciativa de tener acceso a la información y poder profundizar aún más en estos temas para poder darle la mejor calidad de atención al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que todo el personal de salud sepa sobre vía aérea? ¿Por qué estamos haciendo estas telecapacitaciones? Porque sabemos que el control de la vía aérea va a ser fundamental para la sobrevida del paciente. ¿Por qué? Porque se encarga, pues es la piedra angular del intercambio de gases y de la respiración efectiva. ¿Okay? Entonces, para el manejo de la vía aérea, recordamos, es necesario tener conocimiento de anatomía y fisiología, recordar la valoración inicial, que en el caso de maniobras avanzadas, lo más importante es descartar una vía aérea de forma precoz, una vía aérea debemos tener también familiaridad con los dispositivos que vamos a usar, las técnicas, sobre todo la técnica adecuada de la realización de los distintos procedimientos y el conocimiento de las estrategias avanzadas, además de integrar un poco sobre el manejo. ¿Tienes la aplicación? No. Ya tienes que descargar. Descargar. Les agradecería que ingresen sin para evitar interrupciones, por favor, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con los dispositivos para el manejo de la vía aérea avanzado. Ya recordamos, la semana pasada hablamos sobre cánulas orofaringeas, hablamos sobre cánulas nasofaringeas, bolsa máscara. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bien. Vamos a, por favor, estar atentos para no interrumpir la capacitación. Vamos a ingresar con los micrófonos apagados, apagarlos todos, por favor, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a continuar hablando la semana pasada sobre dispositivos básicos. Hablamos sobre cánulas nasofaringeas, orofaringeas, dispositivos de aspiración para succión de secreciones. Hablamos también sobre
Ya, ok. Entonces, como continuaba diciendo, la semana pasada comenzamos a hablar sobre cánulas nasofaringeas, orofaringeas, el dispositivo bolsa máscara y los dispositivos de aspiración y succión. El día de hoy, bueno, vamos a dar un poco más de detalles sobre el uso, sobre los dispositivos de vía aérea avanzada. Vamos a hablar sobre los dispositivos orotraqueales, ¿ok? Los tubos orotraqueales, pues, tienen una disposición bastante particular. La anatomía del tubo es necesario conocerla para poder saber cuáles son los reparos anatómicos que vamos a tener presentes al momento de realizar la intubación. A la izquierda de sus pantallas, pues, la observan. Van a darse cuenta que, bueno, de abajo hacia arriba tiene un bisel, ¿no? El bisel tiene ciertas particularidades al momento de nosotros introducir el tubo. Si nosotros introducimos el tubo con el bisel viendo hacia la izquierda, probablemente vamos a tener limitaciones o dificultades técnicas al momento de introducir el tubo a través de las cuerdas vocales. Eso es importante tenerlo presente porque justamente una de las estrategias para lograr la intubación es hacer una rotación del tubo orotraqueal hacia la izquierda para poder modificar la posición del bisel y poder ingresar a través de las cuerdas vocales. Siguiendo hacia arriba, pues encontramos el orificio de Murphy, que es un área que permite el acceso de aire a la vía aérea en los casos en los cuales a través del orificio distal hay alguna obstrucción. Entonces es una forma de el tubo orotraqueal proveer una forma de rescate de acceso de aire para el paciente. Siguiendo con el CAF o el manguito, o sea, el baloncito que se infla, que es importante tener presente que la presión con la cual yo inflo el CAF no debe ser al máximo, sino realmente deberíamos tener un manómetro para medir la presión adecuada con la cual estamos inflando el CAF. Debe ser menor. Algunas literaturas hablan de 30 centímetros de agua, otros hablan de 25. ¿Esto por qué? Porque entre 25 y 30 centímetros de agua, la presión transparental de la vía aérea de la tráquea, pues evidentemente incrementa la posibilidad, mientras mayor sea la presión del CAF, va a incrementar la posibilidad de necrosis de la pared de la tráquea, y eso genera posteriormente las complicaciones asociadas como estenosis traqueal, entre otras. Entonces, el hecho de tener el CAF inflado no quiere decir que el paciente esté bien, ¿no? Tenemos que inflar el CAF adecuadamente y evitar justamente este tipo de complicaciones colocando la presión justa, la presión necesaria para evitar generar necrosis en la pared o disminuir la permeabilidad capilar de la zona de la mucosa. Siguiendo hacia arriba, la mayoría de los tubos, no todos, pero la mayoría tiene una marca, que justamente la marca negra que observan en sus pantallas, esa línea negra que observan es el nivel donde debería permanecer el tubo al ras de las cuerdas vocales. Es decir, no debería estar, debería ser la marca visible, ¿ok? Esto quiere decir que si yo me voy más allá de la marca, introduzco el tubo más allá de la marca, tengo mayor probabilidad de selectivizar mi intubación. Entonces, si yo introduzco en exceso el tubo, que en muchas ocasiones sucede, ayer tuvimos una sesión práctica de intubación y en muchas oportunidades cuando a veces la intubación es difícil, pareciera un reflejo que tenemos en el que nosotros introducimos más el tubo como una especie de celebración de que logramos vencer las cuerdas vocales o inclusive por el estrés de la situación del momento de la emergencia, uno se olvida y se le va de las manos el tubo. Entonces, justamente la recomendación es evitar introducir el tubo más allá de la marca o inclusive del límite o el borde del CAF. La referencia, pues, entre la marca y el borde del CAF es adecuada para la introducción del tubo. Es suficiente, eso es suficiente para poder garantizar la vía aérea del paciente. Entonces, hacia arriba vamos a encontrar el número del tubo, ¿ok? El número del tubo se refiere, ese ID o ID, se refiere al diámetro interno en milímetros. ¿Okay? Entonces, dependiendo del diámetro del tubo, vamos a poder abordar la vía aérea de un determinado paciente o uno u otro determinado paciente. ¿No? Si tenemos un tubo 8, por ejemplo, es un tubo ideal para un paciente masculino entre 70 80 kilos más o menos. Entre 7.5 y 8 sería el diámetro ideal. En cambio, para las mujeres sería un poco menor el diámetro interno. Deberíamos tener tubos entre 6.5 a 7.5 dependiendo de la contextura de la paciente. Sin embargo, pues más o menos en los rangos adultos oscilamos entre estos diámetros internos, ¿no?
Hacia arriba están todas las marcas de medición de la distancia que está entre la comisura labial y las cuerdas vocales, en teoría, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que generalmente, en la mayoría de los tubos, la manguerita de la cuerda que se une hacia la válvula que infla el CAF coincide con el punto en el que debería estar el tubo a nivel de la comisura labial. Eso no ocurre en todos los tubos orotraqueales, pero es más o menos también una forma de más o menos darnos cuenta de que el tubo está adecuadamente colocado. Generalmente nosotros podemos asociar a que si el tubo se encuentra entre 21 o 23, probablemente el tubo esté colocado adecuadamente. Si yo recibo mi guardia o veo un paciente que estoy trasladando, que intubó otra persona, o que voy yo a proceder a hacer algún procedimiento relacionado con la vía aérea, y yo veo que el tubo está más allá de estos dos valores, probablemente el tubo esté selectivo. Por el contrario, si está por debajo del 20, podemos nosotros también ya, nada más haciendo la inspección de la cavidad oral, darnos cuenta que el paciente puede tener el tubo emboquillado o el tubo estar fuera de las cuerdas vocales. Arriba va a tener pues un conector universal de 15 milímetros que permite conectarlo al dispositivo bolsa máscara o a los circuitos de ventilación mecánica. Y todos los tubos orotraqueales tienen una línea radiopaca que permite identificarlos a nivel de rayos X para permitir ubicar el tubo, ¿no? Cuando hacemos otras estrategias de verificación de intubación. Entonces, el laringoscopio es otro elemento fundamental. Tenemos un mango de laringoscopio estándar. Generalmente viene dependiendo de la utilidad que se le dé de algunos tamaños. Sin embargo, pues tiene un área donde se inserta la espátula. La espátula, también llamada pala o hoja, tiene distintas partes. Tiene una base, que es donde se inserta al mango del laringoscopio. Tiene una fuente de luz que siempre es necesario verificar su funcionamiento antes de cada turno, o inclusive mucho antes de realizar cualquier procedimiento. Es muy desagradable darse cuenta que tu laringoscopio no tiene baterías al momento de estar intubando a un paciente o antes de intubar a un paciente. Además de esto, también las palas de laringoscopio tienen, o las hojas del laringoscopio tienen un reborde, ¿okay? Y también tienen una punta. En algunos casos la punta se modifica o varía su forma, y esa punta tiene una forma particular para ubicarse en el pliegue glosoepiglótico, o lo que conocemos como la vallécula. Esta orientación curva de la hoja del laringoscopio puede variar dependiendo del tipo de hoja que estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener distintos tipos de pala. La que nosotros normalmente conocemos es la pala Macintosh, que es la pala curva, y también tenemos las palas rectas, que son las palas Miller y Wisconsin. La pala Oxford se deja generalmente para pacientes pediátricos o pacientes pequeños. La orientación o el uso de la pala va evidentemente a depender, o la decisión de utilizar una u otra hoja va a depender mucho de la experiencia que tenga cada uno como profesional, ¿no? Otro dispositivo que tenemos que tener conocimiento que existe y cómo se usa es los dispositivos extraglóticos, que vamos a dividir en dos, ¿ok? El primer grupo de ellos, de los dispositivos extraglóticos, se llaman las máscaras laringeas, que son realmente dispositivos supraglóticos. Entonces, las máscaras laringeas tienen distintas formas también y variantes. Fíjense que a la izquierda es la máscara convencional que nosotros conocemos, o que tiene la mayoría de los cochecitos de paro. Tienen igualmente el mismo conector de 15 milímetros, tienen un tubo de ventilación por donde pasa el aire, que también tiene unas marcas de medición, igual que el tubo orotraqueal. Tiene un manguito que es inflable, o un CAF inflable, que tiene la forma de la entrada de la glotis. Y pues tiene además en el centro una barra de apertura, que es justamente el sitio por donde sale el aire. Es importante tener presente que este orificio, este sitio de apertura, no debe ocluirse con gel. ¿Okay? Eso es importante cuando nosotros lubriquemos las máscaras, porque en ocasiones pues, podemos tener ciertos errores técnicos al momento de aplicar la lubricación, y en el caso de que exista un tapón de gel a este nivel, probablemente vamos a tener muchos inconvenientes para poder ventilar al paciente de forma innecesaria, todo por un error técnico. ¿Okay?
También tienen una línea de inflado, una manguerita que conecta con el balón piloto o el manguito también para inflar el CAF que se va a colocar en la tráquea, en la glotis. ¿Okay? Importante destacar de los dispositivos extraglóticos, que son dispositivos que nos rescatan de situaciones complejas relacionadas con el manejo de la vía aérea difícil. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dispositivo extraglótico, a pesar de que no es un dispositivo que asegura la vía aérea, recordamos la definición de vía aérea asegurada, que es la presencia de un tubo en el interior de la tráquea con un CAF inflado que esté conectado a un dispositivo de ventilación. Evidentemente, los dispositivos extraglóticos, el CAF no está en la tráquea, sino está en la glotis, en distintas porciones de la glotis. En este caso, están sobre la glotis y cubren la entrada de la glotis, por lo tanto, permite a través del orificio que el aire acceda de forma más fácil o de forma más directa a la vía aérea. Sin embargo, siempre hay un porcentaje de fuga alrededor de la máscara. Sin embargo, los estudios indican que este porcentaje de fuga no es tan importante, aunque sí es considerable, ¿no? Oscila entre un 20, 25 a 30%. Depende del grado de inflado del manguito inflable ¿no? Entonces, a la derecha, ustedes observan uno de los dispositivos un dispositivo comercial, una marca comercial, una variante del dispositivo supraglótico de la máscara laríngea, que es el iGel. Este dispositivo, fíjense que no tiene una línea de inflado, no tiene un balón piloto, o sea, no puedes inflar el CAF. Este CAF está ya previamente configurado, o sea, tiene ya una elasticidad y un diámetro y un grosor específico, lo cual facilita en cierta forma la adaptación a las estructuras anatómicas de la glotis. Eso lo distingue de las máscaras convencionales. Son un poco más rígidas, sin embargo tienen bastante utilidad en lo que son cirugías selectivas, no más que en procedimientos de vía aérea de emergencias, tiene más utilidad en otras áreas realmente, ¿no? Hay otros ejemplos adicionales que tenemos. Dispositivos que son marcas comerciales básicamente que se varían un poco en cuanto a su utilidad. Por ejemplo, el Prosil tiene un doble lumen, favorece la posibilidad de aspiración a través de uno de los lúmenes para poder evacuar lo que es contenido gástrico, etcétera, que sea posible encontrar. Lo importante de esto es que cada uno de los dispositivos de las máscaras laríngeas han tenido una evolución histórica hasta llegar a dispositivos como este, como el Fast Track, que lo que permiten, una de sus ventajas principales es que permiten la intubación a través de ellas por su forma, su configuración. Entonces, nos permiten guiar mejor el tubo orotraqueal para poder garantizar una intubación más efectiva. Entonces, este dispositivo es bastante versátil, es bastante útil, ya también tiene una forma previa establecida, es un poco más resistente al material, no es tan maleable. Igualmente tiene su cojín inflable o su CAF inflable para poder variar el diámetro de este cojín dependiendo de la contextura de la anatomía o la anatomía del paciente. Continuando entonces de los dispositivos de manejo de la vía aérea, vamos a cambiar, ahora ya no son supraglóticos, sino infraglóticos, o en otras literaturas lo van a encontrar como retroglóticos también. Entonces, estos dispositivos tienen la particularidad de poderse utilizar a través se puede realizar una intubación a ciegas, ¿no? Estos dispositivos se utilizan generalmente, se utilizaban mucho anteriormente, al momento de su salida al mercado, fueron dispositivos muy famosos y se les hizo mucha campaña, pero también dejaron de utilizarse a los años 90 más o menos. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues ambos dispositivos, tanto el tubo laríngeo como el combitubo, son dispositivos que tienen dos balones o dos cuffs o dos globitos que están distales, ¿no? Un cuff distal y un cuff proximal. En el caso del tubo laríngeo, el cuff distal lo que va es a bloquear o ocluir el acceso esofágico y eso va a permitir reducir la posibilidad de tener ventilación gástrica.
Este tubo es mucho más corto que el combitubo es un tubo más largo, y el CAF proximal lo que va a hacer, se infla con mayor cantidad de aire, lo que va a hacer es justamente estabilizar el tubo dentro de la glotis y va a bloquear la oro y la nasofaringe. Entonces, poco distal del CAF proximal vamos a encontrar los orificios de acceso del aire a la vía aérea. Por lo tanto, es importante tener presente que este dispositivo nos va a permitir, a través de una intubación a ciegas, tratar de acceder mejor del aire a través de las cuerdas vocales. Entonces, estos orificios de ventilación van a justamente llegar a la porción anterior de las cuerdas vocales y de ahí hacia la tráquea para obtener los valores tidales que deseamos obtener, ¿no? También tiene unas marcas para ubicación a nivel de la cavidad oral y tenemos también el conector universal del mismo diámetro que ya hemos hablado, ¿no? En el caso de los tubos, los combitubos, son un poco más largos, tienen 2 lúmenes a diferencia del tubo laríngeo que tiene uno solo, y tienen un lumen traqueosofágico y un lumen faríngeo. Como estos dispositivos se utilizan de forma, se intuba de forma ciega, no sabemos a ciencia cierta dónde está ubicado cuál balón. Entonces, el balón distal es un balón que es un CAF que se llena con menor cantidad de aire, igual que el tubo laringio, y el CAF orofaringio se llena con más aire. Ambos CAFs se inflan y el objetivo es que el operador o la persona que está utilizando el tubo se asegure de que la ventilación esté llegando al sitio correspondiente. Si, por ejemplo, la persona ventila a través del tubo primario, que es el tubo faríngeo por donde debería ventilar, y se escucha, se confirma que hay murmullo vesicular de ambos lados, entonces es bastante probable que el tubo esté colocado en el lugar adecuado. Si por el contrario, al ventilar a través del tubo traqueoesofágico se ausculta borborismo en el epigastrio, sabemos que el tubo está dentro del esófago y por lo tanto a través de ese tubo ya no se va a ventilar. Puede suceder que al introducir el tubo también un paciente que tenga una vía aérea anatómicamente sencilla de poder intubar, puede ser que a la intubación a ciegas, este tubo, el largo, el CAF distal, esté dentro de la tráquea. Por lo tanto, entonces tal vez al momento de inflar, de ventilar a través del CAF traqueosofágico, auscultemos murmullo vesicular en ambos campos. Si esto sucede, entonces este va a ser el dispositivo que vamos a utilizar al momento de ventilar. Hay que tener cuidado con esto porque puede ser que también que por la distancia en la cual se haya introducido el tubo, la punta del tubo, el orificio esté a nivel de uno de los, esté selectivo a nivel de uno de los campos pulmonares, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar los dispositivos supraglóticos? ¿Okay? Entonces, el dispositivo supraglótico, por definición, está destinado a su uso en ciertas situaciones particulares en las cuales hay dificultad para el manejo de la vía aérea. Entonces, una de sus indicaciones más recientes o más claras, mejor dicho, es al momento de tener escenarios fallidos de intubación. O en todo caso para garantizar el manejo de la vía aérea de forma temporal. Como les digo, este tipo de dispositivo no asegura propiamente la vía aérea, por lo tanto es una técnica temporal. Fíjense que las indicaciones principales son el manejo de la vía aérea difícil, donde solamente requiere una apertura bucal de no más de 3 centímetros, por eso es el alto del CAF inflable, es lo único que necesita ingresar a través de la boca para poder llegar a la glotis. Eso obviamente en contexto de vía aérea difícil es bastante útil. También como el fast track también puede ser utilizado como forma de conducción de una vía aérea definitiva, un tubo traqueal, y para el manejo de la vía aérea durante RCP. Las guías, las actualizaciones de las guías de ACLS y otras guías adicionales están apoyando el uso de dispositivos supraglóticos para el manejo de la vía aérea y ya no se está favoreciendo el uso de la intubación orotraqueal por el tiempo que esta requiere, ¿no? También en los casos de pediátricos también tenemos
utilidad de este tipo de dispositivos, ya que en estos casos es bastante, en los niños, a veces el manejo de la vía aérea es un poco más complejo, ¿no? Vimos vamos a volver a proyectar el video. Vimos la técnica de colocación del dispositivo es bastante sencilla. Lo importante es obviamente tener todos los dispositivos a la mano. Tenemos nuestra máscara laringe convencional. Es importante tener presente la forma de colocación, la dirección del orificio de ventilación debe estar en dirección hacia la glotis. ¿Okay? Hay algunos que tienen la misma curvatura, siguen la misma curvatura, a diferencia de esta que tiene un cambio de angulación de la parte distal respecto al tubo de ventilación, pero fíjense que la forma de colocación es que el orificio de ventilación esté en dirección de la glotis, ¿no? Entonces, en este paciente es importante la lubricación adecuada de la máscara y la colocación de la misma y su posterior inflado. Es importante resaltar, como se ve en el video, que la máscara, al momento de estar bien colocada, ya tiene cierta resistencia a ser extraída. Entonces, después de inflar el CAF, ya en ese momento podemos nosotros ya proceder a la ventilación para justamente iniciar la ventilación, ¿no? Ahí observen que los pulmones se llenan adecuadamente y para el retiro del dispositivo, sencillamente desinflamos el CAF y se retira siguiendo la curvatura que trae, ¿ya? Entonces, importante, la mayoría de las máscaras laringeas en el CAF inflable tienen su propio, las medidas en las cuales con las cuales se debe inflar el CAF, es decir, la cantidad de aire que debe inflar, con la cual debe inflarse el CAF, ¿okay? Ahí vemos otro dispositivo, vemos el e-gel que les había comentado, tiene una forma un poco más ya previamente establecida y la colocación es mucho más rápida. El tubo es un poco más rígido, no se ajusta, o sea, no se infla el CAF, sino solamente se coloca y ya, ¿ok? Hay otros dispositivos, como les había comentado, este dispositivo se llama Supreme, ese dispositivo tiene un tubo más rígido y fíjense que arriba también tiene un bilumen, ¿no? Entonces ese bilumen permite la aspiración a través del lumen posterior y podemos, igual la colocación sigue la misma curvatura de la máscara y el orificio de ventilación hacia adelante, que es hacia donde se dirige justamente la glotis. ¿Okay? Ahí se coloca y se ventila con normalidad. Es importante que nosotros tengamos claro que la máscara laringe es un procedimiento temporal, es un dispositivo de uso temporal. Entonces, las ventajas, pues, es que requieren poco tiempo de entrenamiento, la curva de aprendizaje es mucho menor, nosotros también podemos proporcionar adecuados volúmenes de aire y podemos realizar también procedimientos como hemos visto, ¿no? Desde aspiración del contenido gástrico hasta poder intubar, como vamos a ver a continuación, utilizando otro dispositivo, el dispositivo Fast Track, ¿no? Tiene una guía que facilita la curvatura de la máscara y posteriormente se puede hacer la intubación a través del orificio de salida, ¿no? Vamos a adelantar un poco. Aquí se coloca, ¿sí? Estamos observando cómo posteriormente se retira, se puede ventilar adecuadamente y a través del otro tubo se puede aspirar contenido ácido, ¿no? Muy bien, perfecto. Okay, entonces vamos a continuar con la parte de intubación orotraqueal, ¿no? Entonces es importante diferenciar propiamente de la intubación orotraqueal que hay varios tipos de intubación, ¿no? Tenemos, dependiendo del tiempo que nosotros tomemos para decidir intubar a un paciente, podemos clasificar la intubación en intubación de emergencia, en la cual, pues, evidentemente, las características del paciente, por las características clínicas, debo realizar la intubación de forma inmediata, no puedo realizar ninguna intervención farmacológica previa porque justamente pierdo tiempo. Entonces, en este caso, esas estrategias adicionales como la secuencia rápida no estarían indicadas. Entonces, este es un ejemplo de esto sería el paciente con paro cardiorrespiratorio. La mayoría de las intubaciones que nosotros hacemos serían intubaciones de urgencia, en las cuales sí puedo realizar la secuencia rápida de intubación, que vamos a hablar más adelante, ya que por las condiciones clínicas del paciente, yo voy a poder, en la mayoría de las situaciones, poder realizar el procedimiento que esto implica, y generalmente son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria por distintas causas, trauma, shock, etc., ¿no?
Y bueno, la otra intubación, que es la que más tiempo se tiene, es la intubación electiva, donde pues los pacientes son programados, por ejemplo, para procedimientos, entre ellos cirugías, entre otros, ¿no? Entonces, la intubación, las indicaciones de la intubación orotraqueal se rondan básicamente en tres grandes grupos de patologías, ¿no? La primera de ellas es pacientes en los que haya falla para mantener permeable y funcional la vía aérea. En otros pacientes en los que haya una falla para mantener la ventilación y la oxigenación. Y por último, aquellos pacientes que requieren control anticipado de la vía aérea. Entonces, en primer lugar, la falla para mantener la permeabilidad. Sabemos que la vía aérea es un conducto donde ocurre el tránsito de aire y finalmente a nivel alveolar ocurre el intercambio gaseoso y todo el espacio entre las fosas nasales y los alveolos constituye la vía aérea, ¿no? Entonces, la permeabilidad es fundamental, como dijimos al inicio, para mantener la oxigenación celular y los procesos de respiración celular. Entonces, cualquier paciente que no pueda mantener la vía aérea permeable, bien sea por alteraciones del estado de conciencia, por enfermedad cerebrovascular, trauma, etcétera, quemaduras de la vía aérea, por ejemplo, pueden requerir intubación orotraqueal para poder garantizar el acceso del oxígeno a los tejidos, ¿no? En los casos en los cuales haya fallas para mantener la ventilación, aquellos pacientes que estén hipoxémicos, a pesar de administración de oxígeno por otro suplementario, por otro tipo de mecanismo, este tipo de pacientes pues probablemente van a requerir, para poder incrementar la saturación de oxígeno y poder mejorar el patrón ventilatorio, van a requerir el uso de intubación. De hecho, gasométricamente hay algunos criterios que no son realmente uniformes, no son propiamente criterios fijos para todos, son más que todo orientaciones en los cuales si tenemos disponibilidad de sangre arterial o de gasometría arterial, vamos a tener que pacientes que tengan una PO2 menor de 60, habiendo suministrado FiO2 de al menos 50%, tienen y una PCO2 de mayor de 50, con un pH ya tendiendo a la acidemia, vamos a tener evidentemente indicación gasométrica de intubación, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pacientes deben guiarse más que todo por la clínica, más que los parámetros gasométricos para poder realizar el procedimiento. Entonces, en general, todo paciente que presenten alteraciones de la ventilación, como por ejemplo pacientes con alteración del equilibrio ácido-base, que tengan neumonía, sepsis, problemas de patologías pulmonares, van a requerir tarde o temprano desde oxígeno suplementario a flujos bajos, altos, etcétera, hasta una indicación de intubación orotraqueal, ¿no? Y por último, el control anticipado de la vía aérea en condiciones clínicas que nosotros nos indiquen, pues, que el paciente, por su evolución, va a tender a dirigirse a un soporte ventilatorio asistido, ¿no? Un soporte ventilatorio mecánico. Entonces, estas patologías tienden a tener un riesgo menor que una obstrucción inminente de la vía aérea, pero tienen una posibilidad de desarrollarse con el paso del tiempo. Por ejemplo, pacientes que llegan con sobredosis de fármacos que alteran el estado neurológico, pacientes que llegan con trastornos cardiovasculares importantes o neumopatías severas, incluido el EPOC, pacientes con sepsis, el paciente con epilepsia o estatus epiléptico, son pacientes también que programadamente se pueden colocar bajo intubación y sedación para poder mantener controlada la ventilación y asegurar la oxigenación. Entonces, todo esto nos va a llevar a que podamos desarrollar nosotros múltiples estrategias para poder decidir cuándo intubar al paciente. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos que en general se manejan para poder decidir esto? Pacientes en los que el esfuerzo inspiratorio sea o muy inefectivo o por el contrario tenga un exceso de trabajo respiratorio. Entonces hablamos de pacientes que estén con frecuencia respiratoria menor de 10 o taquipnea mayor de 30, cualquier grado de insuficiencia respiratoria aguda, traumatismos craneoencefálicos severos, aquellos que tengan Glasgow menor de 8 puntos, pacientes con tórax inestable en los que la mecánica ventilatoria está comprometida, pacientes que tengan deterioro progresivo del estado neurológico, shock, quemadura de la vía aérea como hemos visto, o si tenemos posibilidad de medición de la capacidad vital que sea menor de 10 mililitros por kilo. Entonces, vamos a hablar un poco de los datos técnicos o un poco de unos tips para una adecuada intubación, ¿no? Es importante que de la técnica de la intubación orotraqueal rescatemos el hecho de que la intubación no es un procedimiento que escape a consecuencias fisiológicas, ¿no? Entonces, anatómica y fisiológicamente, la vía aérea va a sufrir consecuencias
de acuerdo a nuestro intento de intubación. Entonces, debe ser lo más pulcro posible, de tal forma de que nosotros disminuyamos la posibilidad o el tiempo, mejor dicho, de aparición de todas estas consecuencias asociadas al estrés del procedimiento que estamos realizando, ¿no? Entonces, evidentemente se liberan catecolaminas, reacciones cardiovasculares, inclusive la intubación puede afectar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, por lo tanto, todo esto, todas estas consecuencias, laringoespasmo, etcétera, todo esto debemos minimizarlo asegurando una buena técnica de intubación. Entonces, la técnica correcta de intubación, utilizando, aquí vamos a ver cómo se intuba adecuadamente utilizando una pala Macintosh o una hoja Macintosh. El ingreso es a través de la comisura labial derecha y de derecha a izquierda se desplaza la lengua. Si nosotros ingresamos por el centro de la boca, la lengua obviamente está húmeda, puede haber perdido tono dependiendo del estado de conciencia del paciente. Y entonces la lengua se convierte en un enemigo importante y su movilidad nos va a limitar la visibilidad. Entonces vamos a estar jugando a mantener fija la lengua cuando realmente debería estar concentrándome en buscar las cuerdas vocales. Entonces la lengua se va a convertir en un enemigo importante al momento de intubar. Entonces, el ingreso de derecha a izquierda favorece justamente que yo pueda asegurar la posición de la lengua y poder proceder a la visualización de la siguiente estructura anatómica que debo buscar, que es la vallécula, ¿no? Entonces, la vallécula, al momento de nosotros introducir más o menos la mitad de la pala, nosotros vamos a poder acceder a ella. Hay momentos en los cuales nosotros podemos traccionar la epiglotis y en ese momento nosotros no vamos a tener una visibilidad adecuada de las cuerdas vocales. Ahorita les van a observar cuál es el reparo anatómico, cómo deberían ver ustedes las estructuras. Fíjense que la punta, como habíamos mencionado al inicio, la punta del laringoscopio, de la pala del laringoscopio, está justamente en la vallécula. Entonces, ahí es donde debe estar para hacer el posterior, el movimiento de la mano que debemos hacer de tracción hacia arriba y hacia adelante, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, fíjense que esa es la estructura que ustedes deben ver. Así, si ustedes no ven eso, si ustedes no ven esas estructuras, con altísima probabilidad no van a intubar. Entonces, en esos momentos en los cuales no observamos, después de la laringoscopía, hacemos nuestra escala de Cormack y nos damos cuenta de que este paciente es un Cormack 3, un Cormack 4, es difícil nosotros continuar la intubación sabiendo que tenemos alto riesgo de fracaso. Entonces, lo ideal es siempre evitar y reconocer las limitaciones que tenemos y reconocer que la laringoscopía ha sido difícil para poder ganar tiempo, porque lo peor que le puede pasar al paciente es que intubemos esofágico. Si nosotros hacemos una intubación esofágica, este paciente tiene un porcentaje incrementado de mortalidad asociado a mi procedimiento. Entonces, la idea es justamente evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la estructura. Así deben ver para poder introducir a través de las dos cuerdas blancas, introducir el tubo orotraqueal, ¿ok? Entonces, fíjense que si tenemos algunas limitaciones para poder observar las cuerdas vocales, podemos hacer la maniobra de Burr, que es la maniobra en la que nosotros movilizamos el cartílago laringio hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Back up right position. Eso es lo que significa Burr en inglés. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer la movilización, este paciente no lo requirió, pero se puede pedir asistencia para esa maniobra y posteriormente se procede a la colocación del tubo a través de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En el video tenemos un inconveniente técnico que espero que se hayan dado cuenta, que es que la persona que está intubando se acerca en exceso a la cara del paciente. Eso es un riesgo biológico, ¿ok? Y eso lo estamos viendo a la izquierda en la imagen. La posición incorrecta en la cual ustedes van a intubar al paciente es la primera que está envuelta en un recuadro rojo. Una persona que se agacha, que está muy cerca de la cara del paciente. Esto es un error también no solamente por el riesgo biológico, sino que al momento de nosotros acercarnos en exceso a la cara del paciente, perdemos la visión binocular. Dependemos más que todo de la visión monocular. Entonces, justamente a una distancia prudencial, como la vemos en el recuadro a la derecha, el recuadro de color verde, podemos garantizar que esta visibilidad sea óptima y sobre todo debemos garantizar que el paciente esté a una altura correspondiente para evitar que nos agachemos. La separación de pies es importante para mantener el equilibrio y la siguiente estrategia importante es la técnica de las manos. Fíjense que
La técnica incorrecta implica palanquear las manos, ¿ok? El movimiento, el vector de la fuerza es, así como lo observa la línea verde, es hacia arriba y hacia adelante, un vector oblicuo hacia los pies del paciente, manteniendo un ángulo de 90 grados en el codo, y el movimiento lo realizan los músculos del brazo. Si nosotros utilizamos la muñeca o hacemos lo que está haciendo la persona, vamos a lesionar los dientes. Justamente lo importante de no palanquear es evitar la lesión incidental de los dientes, que se pueden convertir justamente en una obstrucción aguda de la vía aérea y complicar aún más la situación. Si nosotros hacemos el palanqueo, también otra razón para no realizarla es que nosotros nos vamos a inclusive a ocluir la visibilidad. Al palanquear se ven menos las cuerdas vocales. Lo importante es mantener la muñeca firme respecto al brazo y hacer el movimiento hacia arriba y hacia adelante como han observado. No tiene que existir en ningún momento contacto directo o con fuerza a nivel de los dientes, para justamente evitar las lesiones incidentales y posteriores complicaciones adicionales. Cuando la intubación falla, ¿okay? Cuando la intubación falla, o cuando tenemos, mejor dicho, para hablar de los términos actuales, cuando tenemos una vía aérea fallida en la cual nosotros no podamos o tengamos incapacidad para mantener la saturación por encima de 90%, cuando nosotros tengamos también pacientes que no podamos ventilar de forma adecuada con un BBM, que son los peores, porque son pacientes que no podemos mantener oxigenados adecuadamente a pesar de que estemos utilizando las maniobras óptimas y el sello adecuado, o los pacientes en los que tengan una intubación fallida definida como un intento o un procedimiento de más de 10 minutos o más de 3 intentos por un personal que esté adecuadamente entrenado. Entonces, tenemos el reparo anatómico es la membrana cricotiroidea, es un espacio que solamente se observa adecuadamente, mejor dicho, cuando el paciente está con una hiperextensión cervical. Entonces, cuando está en posición normal, evidentemente se disminuye el espacio y es más complicado hacerla. Y tenemos dos posibilidades, dos formas de hacerla. La primera es realizar una cricotiroidotomía por punción, ¿ok? La cricotiroidotomía por punción es la conocida, o sea, permite la ventilación en jet, lo que conocemos ventilación en jet, y este procedimiento pues se utilizan los reparos anatómicos anteriormente mencionados. Lo importante de esta técnica es que nosotros a través de la ventilación en jet no podemos suministrar un tiempo prolongado de ventilación, a diferencia de la cricotiroidotomía quirúrgica, en la cual nosotros tenemos posibilidad de introducir un tubo a través de la membrana cricotiroidea que ha sido previamente abierta por una incisión y tener un poco más de probabilidad de mayor duración. En cambio, la cricotiroidotomía por aguja tiene un uso bastante limitado, aportamos oxígeno suficiente para inclusive realizar a más tardar un traslado, no debe durar más de 1 a 2 horas colocado, porque justamente por la técnica que se usa, tiende a el paciente no oxigenar adecuadamente, aporta oxígeno sí, pero no permite la salida de dióxido de carbono, entonces incrementa la posibilidad de hipercapnia severa y este paciente pues evidentemente no va a mejorar, ¿no? con esa complicación, ¿no? Entonces fíjense que se utiliza un dispositivo, un catéter venoso, ¿ok? Se utiliza como referencia la membrana cricotiroidea, la membrana cricotiroidea. Lo importante o el tip anatómico de esto es que con el tercer dedo, el dedo medio y el dedo pulgar debemos mantener fija la laringe, ¿ok? Y con el segundo dedo, el dedo índice, palpar adecuadamente la membrana cricotiroidea. De esa forma garantizamos que la anatomía se conserve, no baile la laringe y sea más efectiva nuestra punción. Hay complicaciones asociadas como sangrado, punción de tiroides, entre otras complicaciones adicionales que se ven justamente por no fijar la laringe. Entonces, se construye un dispositivo con un catéter venoso, una jeringa, y al momento la jeringa se puede llenar o no de agua para poder facilitar la identificación de aire. Igualmente, al momento de ingresar, se ingresa en 45 grados en dirección de los pies del paciente, se hace la punción de forma adecuada y se aspira para verificar que estemos dentro de la luz de la vía aérea, ¿no?
Si hubiera agua, nosotros podemos identificar burbujas y posteriormente se extrae la aguja y se deja la camisa del catéter. Se ha construido un dispositivo, fíjense que el dispositivo es una jeringa de forma artesanal. Generalmente no hay dispositivos comerciales, no tenemos a disposición por lo menos de forma regular, rutinaria, este tipo de conectores. Sí los hay equipos comerciales, sin embargo no están a disposición realmente. Pero vemos que este dispositivo es un conector que se ha configurado de tal forma, es una jeringa de 3 mililitros con un orificio lateral, el cual será ocluido de forma intermitente para poder administrar el oxígeno. En el extremo está un conector universal de 15 milímetros para poderlo conectar bien sea como vamos a observar, una toma de oxígeno, o un canal o una línea de oxígeno, o en su defecto conectarlo a un dispositivo bolsa máscara para poder suministrar aire a presión. Este dispositivo, como vemos en el orificio, debe ser ocluido y dejarlo libre de forma intermitente para poder administrar el aire. Se administra, generalmente se cuenta 1 segundo por 2 segundos de no oclusión. ¿Okay? Entonces, esto, como les digo, es una medida salvavidas, una medida que no debe durar mucho tiempo el paciente con este dispositivo. Y la ideal es la cricotireotomía quirúrgica, en la cual pues tomamos los reparos anatómicos, fijamos la laringe y hacemos una incisión. Se describe que puede ser vertical o horizontal, y posteriormente al ubicar la membrana cricotiroidea, justamente sobre ella solo hay piel, no hay mayor tejido adicional. Se hace la divulsión de los tejidos y la ubicación de un dispositivo de cricotireotomía como el que ustedes observan, que es un dispositivo comercial destinado a esto específicamente, siguiendo una curvatura hacia los pies del paciente. Lo importante es no ingresar en 45 grados y seguir la curvatura para evitar lesiones de la pared posterior de la tráquea e inclusive lesiones esofágicas asociadas. Se ha visto problemas en la técnica, evidentemente, y aparecen lesiones de este tipo por, bien sea una incisión muy profunda, etc. Complicaciones de esto, evidentemente, el sangrado. Hay separadores destinados para esto. Y vemos que aquí se coloca esto. Puede sustituirse este dispositivo con un dispositivo, un tubo orotraqueal pequeño, número 5.56, y se infla el CAP. No tiene que introducirse mucho, sabemos que ya estamos en la tráquea viaria principal. Si avanzamos mucho vamos a selectivizar el tubo y eso obviamente no es lo deseado. Entonces esta vía la vamos a encontrar como, en la literatura anglosajona lo vamos a encontrar como front of the neck, ¿okay? Una vía aérea FONA, front of the neck airway, y eso es una estrategia en casos de vía aérea fallida que vamos a hablar la próxima sesión la semana que viene. Entonces, para retomar los conceptos de vía aérea difícil y ya ir hacia aplicaciones avanzadas, nosotros la vía aérea difícil la definimos o recordamos y la definimos como una situación en la que existe dificultad para la ventilación con un dispositivo bolsa máscara y o intubación por parte de un personal entrenado. Entonces, en la vía aérea difícil nosotros identificamos algunas características después de la valoración inicial que nos permiten predecir que va a haber una mayor dificultad para el abordaje de la vía aérea. En este caso, en estos pacientes podemos identificar dos tipos de vía aérea difícil. Una vía aérea difícil anatómica, en los cuales las barreras son anatómicas propiamente de estructuras evidentes a la vista, o procesos logísticos que nos impiden el manejo de la vía aérea que sea exitoso. La diferencia de la vía aérea fisiológica, en la cual el compromiso severo de la oxigenación y del estado hemodinámico va a generar que el paciente sea más vulnerable a la apnea, y los cambios fisiológicos se van a ver aún más, los cambios fisiológicos asociados a el proceso de inducción y de ventilación con presión positiva van a verse más intensamente reflejados en la fisiología del paciente. Entonces el paciente va a tener justamente inestabilidad de distintos tipos, inestabilidad hemodinámica, y el paciente en shock o inestabilidad hemodinámica es por esto que es menos susceptible a la apnea, y al ser menos susceptible a la apnea no puede permanecer mucho tiempo sometido a un procedimiento de intubación. La vía aérea difícil es distinta a una vía aérea fallida, en cuanto que la vía aérea fallida es resultado de una falla en la técnica que yo ya seleccioné. En cambio, la vía aérea difícil tiene ya varias técnicas para su resolución. Entonces, la vía aérea fallida ya es la conclusión de que ha fallado mi estrategia de abordaje de la vía aérea difícil,
y amerita la realización de técnicas de rescate. Entonces, ¿cuáles son los peores pacientes que podemos tener? Un paciente que no sea intubable y no sea ventilable, o un paciente que no sea intubable pero sí sea ventilable. Entonces, en el caso de los pacientes que no son intubables por múltiples causas, secundarios a una valoración previa que yo haga, y que no son ventilables, son pacientes en los que es complicado el manejo de la vía aérea. A diferencia de los pacientes que no son intubables, pero sí son ventilables, que son los pacientes en los que podemos manejarnos de una forma un poco más tranquila, porque podemos garantizar que la ventilación sea efectiva y podemos buscar otras alternativas adicionales a la intubación, como las que hemos ya ido viendo previamente. Entonces, las condiciones para tener una vía aérea fallida es, primero, que demostremos una falla sostenida para la oxigenación después de uno o más intentos de laringoscopía, que tengamos 3 intentos fallidos por un personal experimentado, o en los casos de que realicemos una secuencia de inducción rápida, tengamos la falla del primer intento, que es el mejor intento en los momentos en los que hay manejo forzado de la vía aérea, donde no está planificado mayormente el abordaje, ¿no? Entonces, al catalogar nosotros una vía aérea difícil de forma precoz, evidentemente vamos a tener una mejor forma de estar preparados para poder seleccionar la mejor opción de manejo del paciente, ¿no? Según los recursos disponibles. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros de forma precoz que tenemos una vía aérea difícil? Entonces, tenemos que aplicar todos estos conceptos, ¿no? Y las mnemotecnias o las escalas que nos van a ayudar a poder y diagnosticar adecuadamente estas distintas variantes de la vía aérea difícil. Entonces tenemos la vía aérea difícil, sus variantes son primero la ventilación difícil, en la cual yo tengo un paciente que utilizando una máscara, un BBM con una máscara facial a una FIO2 de 1 o de 100%, no logro superar una saturación de 90% y que tenga además signos clínicos de hipoxemia. ¿Cómo diagnosticamos una ventilación difícil? Con la mnemotecnia Roman o la mnemotecnia Mohans, que son prácticamente lo mismo, y la vamos a ver a continuación. La vía aérea difícil también puede estar asociada a una laringoscopía difícil. En este caso se asocia con una difícil visualización de las cuerdas vocales. Y la difícil visualización la vamos a determinar a través de la escala de Cormack-Lehane. Generalmente un Cormack de 3 o 4 ya lo asocio con una laringoscopía difícil. Y esto puede tener relación también con el concepto de la intubación difícil. Si la intubación difícil se refiere a que voy a tener que intentar más veces de lo habitual. Hoy en día se está limitando más bien el número de intentos a 2 por personal adecuadamente identificado, y este procedimiento no debe durar más de 10 minutos, y la mnemotecnia asociada realmente a manejo de vía difícil, pero se aplica bastante bien para identificar una intubación difícil, la mnemotecnia Lemon. Tenemos también otros conceptos para la colocación de un dispositivo extraglótico difícil a través de la mnemotecnia Rhodes, y para poder identificar un paciente en lo que requiera cricotiroidotomía y también pueda determinar que sea difícil, tenemos la mnemotecnia SMART, que se relaciona con la dificultad proporcionada al abordaje anterior del cuello. Entonces, la vía aérea difícil también la podemos clasificar de dos formas: una vía aérea difícil anticipada, en la cual yo hago todas mis mnemotecnias y digo, el paciente probablemente voy a tener dificultades importantes al momento de lograrla, o una vía aérea no anticipada, vía aérea difícil no anticipada, en la cual yo puedo suponer que el paciente no tiene una vía aérea difícil, o no realizo simplemente las escalas previas por la situación de urgencia o emergencia, y descubro durante el procedimiento que el paciente tiene una vía aérea difícil. Entonces, cada una de ellas tiene una estrategia de resolución que es objetivo de discusión de la próxima sesión. Entonces, para ir adentrándonos en las mnemotecnias o en las formas de diagnosticar, tenemos la mnemotecnia Mohans, que nos habla sobre ventilación difícil, al igual que la mnemotecnia Roman. Entonces, las siglas las siglas de Mohans significan la M de paciente sexo masculino, el grado Malampati, que el Malampati 3 y 4 se relaciona con una dificultad para la ventilación, y el sello de la máscara. Si tengo dificultades para hacer el sello de la máscara, mi ventilación va a ser más difícil. Hablamos la sesión pasada de que ejemplos de estos son pacientes con edéntula, pacientes con barba poblada o con deformidades maxilofaciales, fracturas por trauma, micrognatia, entre otros. Pacientes obesos o que tengan una obstrucción aguda de la vía aérea también son de ventilación difícil. La edad, mientras la edad sea más avanzada, también complica la ventilación. La edéntula, la mnemotecnia Mohans lo considera una
un ítem aparte y evidentemente es complicado ventilar a un paciente con edéntula, es difícil, se mantiene la máscara sobre él, necesitamos inclusive adaptar la colocación de la máscara, hay algunas técnicas también para ello, y la S significa de stiffness o snoring, que nos habla sobre rigidez cervical o ronquido al momento de escuchar la expiración. Entonces, este ronquido también está asociado con obstrucción de la vía aérea. La nemotecnia Roman es parecida si el paciente ha tenido radiación previa, ¿ok? O restricción de algún tipo, el paciente tenga restricción ventilatoria de algún tipo, la O de obesidad igualmente obstrucción o de apnea obstructiva del sueño, generalmente asociada a obesidad, la M de también masculino, Malampati más SIL, la A de edad, de age, y la N de edéntula, fíjense que son muy parecidos, pero en la literatura lo van a encontrar de las dos formas. Aquí vemos la escala de Malampati, tiene una buena correlación con la escala de Cormack. Generalmente Malampati 1 es el paciente que todos deseáramos ventilar y intubar. Es un paciente que se le ven todas las estructuras de la glotis y del fondo de la boca, se le ve la hipofaringe de forma adecuada. Al protruir la lengua, lo que podemos observar, pues si es un Malampati 1, podemos verle todo el paladar, tanto duro como blando, la úvula, los pilares de las amígdalas, del istmo de las fauces, y no tenemos ningún problema, a diferencia del Malampati 4, en el que solamente vemos el paladar, ¿no? Y la escala de Cormack se asocia a una laringoscopía difícil, en la cual en la A podemos ver todas las estructuras de la glotis adecuada, vemos las cuerdas vocales, y a diferencia del Cormack 4, en el cual no vemos absolutamente nada, vemos solamente el paladar. Entonces, la epiglotis y la glotis no se ven de forma adecuada, y pues hablamos de que la escala de Cormack 3 y 4 habla de una laringoscopía difícil, ¿no? Para identificar la intubación difícil, utilizamos la nemotecnia Lemon. Igual la Lemon es criterio de vía aérea difícil en general, ¿okay? Entonces, la nemotecnia Lemon, la L se refiere a mirar o hacer la inspección externa del paciente. Tenemos que, en este caso, podemos identificar cualquiera de los ítems que vemos en el cuadro: micrognatia, lengua grande, dientes grandes, cuello corto, sangrado en cavidad oral, agitación psicomotriz, etc. Podemos ver también la E de la evaluación de 332, la distancia interincisiva debe ser de 3, la distancia entre el mentón y el iodes también debe ser de 3 centímetros, la distancia entre el iodes y el cartílago laringio debe ser, o el cartílago tiroides, mejor dicho, debe ser de 2 centímetros. Entonces, cuando hay alteraciones en esto, bien sea la distancia interincisiva es menor de 3, o que la distancia a nivel entre la mandíbula, entre el mentón y las otras dos estructuras sea menor, nos va a hablar de que la vía aérea va a ser más difícil de manejar. El Malampati ya lo hemos discutido y, bueno, evidentemente un paciente así va a ser complicado de ventilar, ¿no? Entonces, usemos las estrategias que usemos, este paciente ya tenemos la alta certeza de que va a ser un paciente difícil de manejar. Y la movilidad cervical, si tenemos patologías que restrinjan la movilidad cervical o el movimiento del cuello, sospecha de trauma cervical, también va a dificultar la intubación y el manejo de la vía aérea en general, ¿no? Ok, para detallar la otra nemotecnia que habíamos mencionado, la colocación de dispositivos extraglóticos, tenemos la nemotecnia ROTS, ¿ok? Y para la realización de la cricotiroidotomía difícil, tenemos la nemotecnia SMART. La nemotecnia ROTS habla sobre patologías, la R es de restricción a la ventilación, patologías que tengan dificultad para la ventilación por algún antecedente previo, ¿no? Que el paciente no tenga una adecuada excursión pulmonar. La O de obesidad y obstrucción de la vía aérea, la D de distorsiones anatómicas y la S asociada a una distancia tiromentoniana corta. Y la de nemotecnia SMART relacionada con la cricotiroidotomía difícil, la S de cirugías previas a nivel cervical, tiroidectomías, biopsias de ganglios, aunque en región anterior principalmente es el abordaje o de la laringe o el abordaje de la tiroides, la A de la anatomía que pueda estar deformada, y también la presencia de cicatrices o radiación a nivel cervical que correspondería a la letra R, y la presencia de tumores asociados de cualquiera de los órganos del cuello, bien sean glándulas salivales, la misma tiroides, o algunos tumores vasculares de los vasos cervicales, ¿no? Entonces aquí están las distancias que anteriormente les había comentado. La distancia tiromentoniana ideal debería ser mayor de 6 centímetros, que es la línea amarilla que ustedes ven ahí.
en este caso, en este paciente, la dificultad de la intubación va a ser menor. A diferencia del paciente que tiene una distancia mucho más corta, en la cual ya la dificultad es mayor, ¿no? La distancia externomentoniana es otra distancia que utilizamos. La ideal es que sea mayor de 13 centímetros, pero la más difícil es por debajo de 12, ya hay dificultad, 11.5 ya hay dificultad para intubación. Y la distancia interincisiva, que si es menor de 2 centímetros, dificulta aún más cualquier manejo que hagamos de la vía aérea, ¿no? Inclusive la introducción de dispositivos supraglóticos también se complica más con una distancia interincisiva menor. Entonces, para ir concluyendo ya vamos a ir anunciando cómo vamos a integrar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, en primer lugar, la idea van a encontrar muchos algoritmos en la literatura, ¿no? Lo importante es que los algoritmos son una forma de simplificar la complejidad de las situaciones para poder tener una idea general de cómo abordar al paciente. No es que los algoritmos van a decidir lo que hagamos con todos los pacientes. Cada paciente debe ser individualizado. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que está sin respuesta o que está cercano a la muerte in extremis por un trauma, por un paro cardiorrespiratorio, etcétera, vamos a aplicar un algoritmo distinto o independiente, mejor dicho, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente así, el algoritmo que vamos a utilizar es la vía aérea de choque o la vía aérea conocida como crash airway. Ese algoritmo lo vamos a tratar la próxima semana. Y este algoritmo también tiene ciertas peculiaridades en las cuales no se utilizan o se prescinde de los fármacos para realizar este tipo de abordaje. Se utilizan relajantes musculares, entre otras cosas, pero si este algoritmo falla, hay otro algoritmo de rescate que incluye todos los conceptos de vía aérea fallida que ya hemos comentado. Entonces, si el paciente más bien por el contrario no está en extremis, tenemos la posibilidad de evaluarlo adecuadamente e identificar que el paciente es una vía aérea difícil. Si es una vía aérea difícil, el algoritmo de la vía aérea difícil es aparte, también es independiente. Entonces, si este falla, entramos al algoritmo común desde el algoritmo de la vía aérea fallida. Y el paciente ideal, que es el paciente que a pesar de que está en emergencia, el paciente que no está en extremis, que no es una vía aérea difícil, es susceptible a el manejo con una secuencia rápida de inducción, ¿no? Entonces, si también falla la secuencia rápida de inducción, tenemos el algoritmo común de escape o de rescate, mejor dicho, ¿no? Entonces, a la derecha observen que es un resumen de cómo sospechar una vía aérea difícil, ¿no? Si tenemos conocimiento de la historia previa del paciente, si hay obesidad, si hay una lengua grande, micrognatia, cuello corto, la apertura bucal que había mencionado, menor de 3 centímetros, una lampante 3 o 4, una distancia tiromentoniana menor de 6.5, una distancia externomentoniana menor de 12.5, entre otras literaturas. Esto varía un poco dependiendo de la literatura consultada, pero en general estos son los valores. Podemos sospechar de una vía aérea difícil. Entonces, si tenemos el mismo algoritmo anterior un poco más detallado, lo primero que tenemos que tener presente es si hay necesidad o no de intubación. Ya vimos los criterios o las indicaciones de intubación. Ver cómo se encuentra el paciente. Si el paciente no responde o está in extremis, nos va a permitir a nosotros poder decidir si aplicamos el algoritmo de crash airway o no. Si el paciente tiene vía aérea difícil, va al algoritmo de vía aérea difícil. Y por el contrario, si el paciente no tiene ninguno de los dos anteriores, podemos proceder a la secuencia de inducción rápida, que es la que voy a comentar el día de hoy. Entonces, la secuencia de intubación rápida o de inducción rápida, el paciente se procede a un intento de intubación convencional con algunas peculiaridades que ya vamos a detallar. Si este paciente no es exitoso en la intubación, debo verificar si el paciente lo puedo ventilar, haciendo la distinción entre intubación y ventilación, ¿no? Entonces, si el paciente es ventilable, no tengo problema. Entonces, puedo buscar alternativas para la intubación o volver a intentarlo. Si el paciente no es ventilable, puedo catalogarlo. Eso forma parte dentro del manejo de vía aérea fallida y hay algoritmos para mejorar esta parte, ¿no? Si el paciente, al fin y al cabo, yo lo catalogo como que no hay dificultad para ventilar ni oxigenar y lo sigo intentando por más de 3 veces, ya lo catalogo también como una vía aérea fallida. Y el último algoritmo, que es en el cual hay éxito en todo, es el cuidado post-intubación, que son maniobras ya también que vamos a tratar la próxima semana. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de la estrategia? La primera estrategia, que es la estrategia en la cual es la estrategia más popular, es la estrategia más comúnmente utilizada para el manejo de la vía aérea en situaciones de urgencias o emergencias, o es la ideal la que deberíamos utilizar.
Hoy en día hay una discusión sobre la diferencia en trauma, por lo menos, que es el área donde yo me desempeño con mayor frecuencia. Hay una discusión entre si utilizar o no intubación en el paciente despierto versus una intubación en secuencia rápida. Justamente esa disyuntiva o esa discusión está relacionada con los efectos que generan los medicamentos inductores y los relajantes musculares en el estado hemodinámico del paciente. Entonces, ¿qué es el problema de la intubación del paciente despierto? Que necesitamos una adecuada topicalización de la vía aérea. Si hacemos una anestesia local de toda la vía aérea de forma adecuada, el paciente puede tolerar la intubación despierto. El problema es ese, topicalizar la vía aérea de forma adecuada. Entonces, si no hay los recursos, evidentemente no es posible, no es una estrategia a utilizar y debemos buscar otra opción. La utilidad entonces vamos a encontrarla en situaciones clínicas en las cuales el deterioro sea progresivo, no sea tan abrupto, que tenga yo un paciente no colaborador o un paciente que tenga compromiso respiratorio y ventilatorio que esté evolucionando en el transcurso de las horas que estoy evaluando, que tenga estómago lleno, es una utilidad particular con este tipo de pacientes. El tiempo de apnea que sea extremadamente corto, o sea, no esté en apnea de periodos prolongados, el paciente tenga secreciones, sangre, vómito o que tenga anatomía distorsionada. Todo esto, la estrategia tiene utilidad. Entonces, ¿cómo se desarrolla la estrategia de la secuencia rápida de intubación o de inducción? Entonces, lo primero es tener claras las 9 P's. Las 9 P son las etapas de la secuencia. Entonces, primero la planificación y preparación. La planificación y preparación se relaciona primero con también otra mnemotecnia. Han desarrollado, la literatura internacional anglosajona ha desarrollado muchas mnemotecnias para poder ayudar a las personas, a los profesionales de salud a recordar qué es lo que debe tener todo intento de intubación o desarrollar checklist que debemos nosotros tener a disposición de nuestras áreas de emergencia. Tenemos, por ejemplo, estas dos mnemotecnias son similares las dos. ¿Qué debemos tener? Pues debemos tener dispositivos de succión, dispositivos para suministrar oxígeno, todo lo que son vías aéreas, tanto básicas como dispositivos avanzados, garantizar la preoxigenación del paciente, los medicamentos, la monitorización, idealmente con monitorización por capnografía, saturometría, que ya tratamos la semana pasada. Entonces, ¿cómo sería el tiempo de evolución, ¿no? El tiempo de la estrategia. La estrategia no debería durar más de 10 minutos, ¿no? Entonces, anteriormente yo ya debo de haber preparado toda mi estrategia y ya tener una idea general de qué es lo que voy a realizar. Se habla de un periodo de preoxigenación de 5 minutos. Hay una premedicación asociada que en la mayoría de los casos no se utiliza, pero debería utilizarse en situaciones particulares. Nosotros, esa premedicación, el tiempo de acción de los medicamentos es corta, entonces debería utilizarse de forma precoz también, por lo menos no debe durar más de 3 minutos. El momento de la parálisis o la inducción con el sedante y el relajante muscular es el momento cero y de ahí en adelante todo lo demás debe ser lo más pronto posible, ¿no? Porque el paciente está indefenso ante la apnea, entonces yo debo posicionarme adecuadamente, hacer el procedimiento adecuado, la intubación con la técnica que ya desarrollamos y confirmar la intubación para posteriormente proceder a los cuidados asociados a la posintubación. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, ya la preoxigenación utilizamos un dispositivo bolsa máscara. Las metas de todo esto, ¿cuál es el objetivo de la secuencia de intubación rápida? Primero, disminuir la respuesta fisiológica a la intubación. Entonces, ahí es donde entran los medicamentos que utilizamos en la premedicación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, por ejemplo, de utilizar fentanilo en un paciente como dosis de premedicación? En pacientes que tengan cardiopatías o hipertensión endocranial. El fentanilo lo utilizamos como parte de la pseudoanalgesia, la parte analgésica, ¿no? Como derivado de los opioides, ¿no? La atropina, nosotros la utilizamos, generalmente se utiliza en niños para la disminución de la producción de secreciones, fíjense, en una dosis muy, muy baja, ¿ok? Puede tener algunos efectos secundarios, y el ropurón en una dosis baja para disminuir las fasciculaciones en los pacientes, ¿no?
Los agentes inductores a utilizar son agentes, no existen agentes inductores propiamente ideales, ¿no? No tenemos un agente inductor ideal, ni tenemos un bloqueante ideal, no tenemos medicamentos, no hay como tal un consenso de estos medicamentos. Este es un consenso que en particular hice de varias literaturas. Hay varias disyuntivas respecto a la dosis, pero este es el que más frecuentemente encontré en la literatura, ¿no? Y es la que más frecuentemente utilizamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la combinación más adecuada de los medicamentos va a depender del contexto del paciente. Por eso es que todo debe ser una individualización, ¿no? El agente ideal para inducción debería ser el etomidato. Eso es lo que nos dice la literatura anglosajona. Sin embargo, no lo tenemos a disposición. Fíjense que el inicio de acción es muy precoz, es incluso más precoz que el midazolam, y el efecto o la duración de la acción también es muy bajo, ¿no? Es muy pequeño. Entonces es ideal para el paciente que está hemodinámicamente inestable. De hecho, esa es la recomendación actual. Y en este tipo de pacientes que están hemodinámicamente inestables, se ha visto una menor incidencia en los efectos adversos del uso de este medicamento. Entonces es bastante útil. ¿Cuál es el que usamos más comúnmente? El midazolam. Entonces el midazolam, ¿cómo lo utilizamos? Utilizamos una dosis de ataque, una dosis inicial de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, y se describe que en los casos en los que los pacientes no reaccionen con este bolo o no se obtenga el nivel de sedación ideal, podemos administrar bolos adicionales de entre 0.05 a 0.07 miligramos por kilo. Bolos adicionales, ¿ok? Entonces, es el típico paciente que tiene tal vez una resistencia mayor a las benzodiazepinas, por lo tanto, ese tipo de pacientes podemos utilizarlo con bolos iniciales y los bolos sucesivos hasta llegar al nivel de conciencia ideal deseado. Tenemos también el uso de midazolam tiene que ser bien cauteloso en pacientes con shock y depresión respiratoria previa, porque evidentemente tiene un manejo más complicado con este tipo de pacientes. Por otro lado, tenemos también la ketamina. La ketamina también es un buen agente inductor. Podemos utilizarlo en dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo. El inicio de la acción también es bastante temprano, es bastante comparable con el etomidato. Por eso está en verde también, y la duración de acción es entre 5 a 10 minutos, algunos indican hasta 30 minutos. Entonces, se puede utilizar en shock. Estos dos son los que se pueden utilizar en trauma de forma ideal, o se recomienda mejor su uso, ¿no? Y en cuanto a los bloqueantes musculares, el ideal siempre va a ser el suxametonio o la succinilcolina. Es un agente despolarizante, actúa en 30 a 60 segundos, bastante temprano, y la duración es bastante corta, es el más corto, ¿no? Sin embargo, también tenemos el problema de que no está a disposición completamente, por lo tanto, no vamos a poder disponer de él de forma regular. Entonces, la dosis ideal deberíamos utilizar entre 1 a 2, 1 a 1.5 miligramos por kilo, y en en duración de acción, en inicio de acción, es el rocuronio, ¿no? Él es más rápido que el becuronio, que también esos sí los tenemos a disposición. Entonces, podemos utilizarlos en dosis a 0.6 a 1.2. Generalmente se recomienda utilizar más o menos 1 miligramo por kilo para garantizar relajación muscular suficiente, ¿no? El problema es el tiempo de acción, que dura hasta 30 minutos. Entonces tengo que garantizar que el paciente va a tener un soporte ventilatorio adecuado durante 30 minutos como mínimo, a diferencia del becuronio, que es mayor el tiempo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza poco en trauma el becuronio, porque primero inicia más tarde y el efecto es mucho más prolongado. Todos estos medicamentos tienen sus complicaciones, ¿no? Entonces, idealmente el uso de estos medicamentos debería ser en bolo. Ya después, como es una situación de emergencia, ya pedir asistencia de las personas o los profesionales encargados de cuidados intensivos, etcétera, para ya el mantenimiento de los cuidados post-intubación asociados, ¿no? Entonces, ya para concluir, quisiera recordar los siguientes aspectos. Primero, la importancia de la valoración inicial para poder diagnosticar adecuadamente las vías aéreas difíciles, sobre todo, es lo más importante, poder determinar en qué pacientes vamos a necesitar utilizar esos algoritmos, o tener a la mano, evidentemente, todas las herramientas. Cuando vayamos nosotros a tener un paciente con vía aérea difícil, una de las cosas importantes a tener presente es tener un equipo de cirugía menor al lado para poder realizar cualquier vía aérea quirúrgica a través de la región frontal del cuello.
Es importante no olvidar eso, porque se puede convertir perfectamente un paciente con una secuencia rápida de intubación en un paciente no intubable, no ventilable, que es una de las principales causas de vía aérea fallida. Entonces, para evitar esto, justamente tenemos que echar mano de esas estrategias de rescate, ¿no? Tenemos que conocer y familiarizarnos con los equipos a utilizar, seamos médicos generales, seamos médicos ya con mayor nivel de experiencia. Tenemos que saber qué es lo que estamos utilizando, por qué los utilizamos, cuál es la ciencia de su uso, y esto se logra pues siendo curioso y viendo las características de los equipos. Tenemos que recordar siempre el uso de maniobras básicas. Nosotros no podemos hacer una maniobra avanzada adecuada sin utilizar adecuadamente las estrategias básicas que ya detallamos la semana pasada. La identificación precoz de la vía aérea difícil es lo más importante para prepararse mejor y planificar adecuadamente el abordaje. Gracias a esto nos podríamos anticipar a todos los escenarios posibles y debemos hacerlo, no pecar por omisión, sino más bien por exceso, para asegurar la sobrevida del paciente, y tener claramente organización mental, de agilidad en los razonamientos, recordar todo lo que yo ya tengo conocimiento de forma rápida y sobre todo tener control emocional. El momento de perder el control emocional, perdemos todo lo demás porque ya se nos olvida todo, nos bloqueamos, el paciente está en apnea y no puedo rescatarlo todo porque he perdido el control emocional. Entonces, esa es una de las cosas, uno de los pilares importantes de la atención de emergencias. Y siempre tener un as bajo la manga, ¿no? Siempre disponer de más de una estrategia de rescate, porque todos sabemos que toda la integración de todos estos conocimientos va a ser clave para yo poder elaborar todo mi arsenal de técnicas para el manejo de la vía aérea, principalmente en evitar esa vía aérea que me sorprenda, ¿no? Y poder yo estar adecuado, ganar tiempo y poder estar adecuadamente preparado para una adecuada resolución del paciente, ¿no?